Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Chile, en el cerro de San Cristóbal. Les cuento que es la parte más alta de Santiago. Aquí hay un café y toda la cosa. Y estaba dando la vuelta, acabo de llegar. Esta estatua fue donada, fue hecha en Francia. Yo pensé que era en Italia, pero es en Francia. Así que acompáñenme conmigo a conocer. Vamos a subir en el funicular, vamos a ir en el teleférico, vamos a ver toda la ciudad también. Y fuera de eso, a conocer esto. Así que quédense conmigo, pues. Y aquí es donde el paseo empieza. El barrio se llama Bellavista y esta es la calle principal, Pío IX con Constitución, llena de bares y de restaurantes, muy agradable. No se lo pierdan si tienen el tiempo de pasar, tanto en el día como en la noche. Y esta sería la base de la montaña. Bueno, aquí tienen dos opciones, pueden ir al funicular solamente, pero pueden ir al zoológico también. Este zoológico es muy conocido, he visto bastante propaganda de eso. Virgen de la Concepción. Y un pequeño mapita de lo que te vas a encontrar arriba. Aquí fue una de mis primeras sorpresas. La estación se llama Pío IX, como la calle principal, ¿se acuerdan? Y aquí hay un precio para los residentes que es diferente de los extranjeros. Así que estén pendientes de eso y no se asusten, que es verdad. En Colombia, en el castillo de San Felipe, fue igualito. Y una vez que pagas, estás como en la entrada del funicular, pero es un edificio muy bonito, aunque está lleno pues de carpas, entonces no se aprecia mucho. Aunque tengo algo que pude hacer con el dron, así que ahí se los muestro. Muy bonito y muy organizado en la parte baja del cerro. Acuérdense que ellos le dicen cerro. Entonces el paseo que vamos a hacer es que nos vamos a subir primero en el funicular, que ya está aquí, y nos vamos a bajar por el telesférico, que es el otro lado de la montaña, ¿ok? Así que no se lo pierdan. Obviamente que vamos a visitar a la Virgen María de la Concepción allá arriba, ¿no? Bueno, les cuento que los precios cambian dependiendo si quieres subir y bajar por aquí, subir y bajar por el telesférico. Esto es el funicular y el otro es el telesférico, así que depende de lo que quieran hacer. El Cerro San Cristóbal empieza a ser utilizado en 1903 como observatorio y todavía está el día de hoy. El monte está a 300 metros más alto que todo Chile. Hasta los indígenas le tenían un nombre especial, Tapaúe, y aquí les quería mostrar para dónde vamos y de dónde venimos, así que es un camino bastante alto. Me estaba contando el señor que todos los funiculares que hay en Chile funcionan de la misma manera. Uno sube y uno baja al mismo tiempo. Así que mientras nosotros estamos subiendo, otro vagón está bajando. Bueno, espero les esté gustando el paisaje. Aquí llegamos a la estación del funicular y hagan de cuenta que eso tiene como puros balcones. Así que llegamos al primer nivel de los balcones. Como en el funicular tiene un espacio por ahí de unas 30 personas, yo pienso más o menos. Allí se llega a una primera placita donde ya empiezas a ver los paisajes y todo, que es muy bonito. Los voy a dejar ahí para que se lo disfruten y todo. Miren la casa del funicular como se ve, parece una iglesia, ¿cierto? Está súper bonito esto. Y ahí va para abajo el otro, al mismo tiempo. La
la gente tomándose foticos aquí. Hola. Miren, ahí está, esa L es la Universidad de San Sebastián. Ahí ya les hice el primer video que fue de los patios de Bellavista, que es el barrio. Muy bonito, ahí está, para que vayan a verlo. Lo que sí les puedo decir es que parece como si tuviera una pequeña capa de humo, de smoke. La ciudad se ve un poquito brillante. Chéverísima la bandera de Chile aquí arriba y hay como unos negocitos y todo. Se me parece mucho como un video que les hice del bosque de la Loma de la Cruz en Cali. Si quieren irlo a ver, a buscar. Obviamente que no tiene este paisaje, ¿no? Eso sí, seamos claros. Como ven, está chéverísimo aquí. Hay artesanías, hay negocitos, si quieren tomar algo aquí. Y esto queda justo aquí, al lado del funicular. Pero sigamos explorando. Bueno, y detrás del funicular, vea lo que hay aquí. Es como un museo chiquito. Están tocando piano y todo. Parece un castillo esta casa, ¿eh? Miren esta foto. Miren, este parque está desde 1908, que trajeron la Virgen Inmaculada de Concepción. Hay un observatorio en 1903, en 1916, en 1925 abren el primer funicular. En 1926 abren este café, imagínense. ¡Wow! Recuerden que aquí también hay un zoológico. Mira, el teleférico de Santiago se abre en 1980. Que realmente no es muy viejo, pero el funicular sí, el funicular desde 1925. Wow. Dicen que es el pulmón de la ciudad por esto. Miren la ciudad como está al lado, y aquí es donde estamos. Miren esta loma, aquí es la loma más alta, está hacia el norte de la ciudad y se une con la cordillera de los Andes. Aquí, ahí se ve al final los Andes ya. Chéverísimo este cafecito porque te muestra muchas cosas, pero miren las puertas y todo. Café Tudor se llama. Y mira, aquí sales y sales aquí a otro cafecito, Café Tudor realmente. Para que se ubiquen, el funicular por donde llegamos por acá. Y aquí está una parte más arriba. Vea donde los invito yo, al Café Tudor, el café más alto de Santiago con vista panorámica de la ciudad. Es patrimonio histórico, imagínense. ¡Wow! Y ahí lo ven, véanlo, aquí está, vean. Mírenlo, aquí está. Miren hasta las górgolas que hay allí encima, vean. Y como les decía, ahí abajito ya es donde llega el funicular, que fue por donde llegamos. Esta vueltica se la hice apenas que llegué, que está abajo. Así que vamos a conocer la Virgen María que está arriba. Bueno, aquí les muestro un poquito cómo empezó y todo. Y que era súper cotizado en 1930 cuando recién abrió, aquí en la parte de arriba. Que se venía la gente a comer y todo. Este es el otro lado de la ciudad, ¿no? Bastante grande Santiago, no sé si es más grande que Bogotá, pero me parece que al menos es más extendido, eso sí.
Bueno, miren, aquí hay dos subidas. Vamos a subir por un lado que tiene como unas escaleritas, pero vamos a bajar por el jardín. Vea que hay un jardín por ahí. Entonces vamos a bajar por aquí para verlo, y aquí hay una iglesia y todas las cosas. Bueno, y aquí llegamos a la iglesita donde dan misa todavía los sábados y los domingos. Y está en la Plaza Vasca. No sé si la iglesia se llama de la misma manera o no, pero pues les voy a dar la vuelta. Hay dos personas que son canonizadas por la religión aquí en Chile. Ahorita las coloco para el nombre y eso. Así que sigamos, pues, conozcamos un poquito aquí. ¿Quién crees que son? Santa Teresa de los Andes. Plaza Vasca, desde 1931 ofrece su sombra a este auténtico retoño del árbol de Cuernica. San Alberto Hurtado. Bueno, aquí vamos entrando. Miren eso tan lindo como hecho en la roca. Y por este lado también es como en barro realmente. Tienen como un barro enfrente de la roca. Y miren tan bonito que se ve. Ojalá que sea chévere con esta cámara. Estemos caminando bien despacio para que no quede tan borroso. Y aquí todavía hay misas. Imagínense esto. Chévere. Leyendo para el video, descubrí que todos los murales tienen que ver momentos claves para María dentro de su vida con Jesús. Miren, aquí hay más. Wow. Aquí están explicados todos los murales que hay en la iglesia. Qué chévere. En ese camino que ven de cruces, representa el camino de las últimas 7 palabras que Jesús pronunció. Así que en ese momento no lo sabía, pero después lo vi. Bueno, esta representa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y está justo aquí donde está el edificio más alto de Santiago, vea. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esta representa esto. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El camino de las 7 palabras, la inspiración que nos entrega las últimas frases de nuestro Señor Jesucristo. Son 7 cruces que cada una tiene diseños diferentes y algo les va a decir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este jardincito está justo enfrente de la Virgen. Bueno, aquí vamos ya hacia nuestra parte más alta, ¿no? Para la iglesia que les mostré ahorita, aquí está. Miren las velas y las ofrendas que dan aquí. Se parece a la iglesia del Señor de los Milagros allá en Buga. Cuando le hice el museo, vayan a ver el museo. Hay un video de eso. Y hemos sabido llegar, Virgen Inmaculada de la Concepción, aquí en Santiago de Chile. La estatua como tal tiene 22 metros. Imponente, les cuento. ¡Wow! Y el pedestal en que está montada tiene 8.5 metros de altura. Y hay una pequeña iglesia muy especial. Mira dónde estamos subidos. Este supuestamente es el segundo más alto.
Para allá es la cordillera de los Andes ya. Todo ahí atrás, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí ve los bordes de la montaña, eso es los Andes ya. Todo esto pesa 36 toneladas, imagínense. Y se usa como un icono en Santiago. Se ve desde toda la ciudad, además que está alumbrada en la noche. Miren desde aquí encima como se ve el jardincito que les mostré ahorita. Por ahí vamos a bajar caminando, así que no hay problema. Bueno, les cuento que hay un altar debajo de esto, así que vamos a acercarnos ahí para aprovechar. Wow, miren esto por aquí, lo alto que es ya. No se ve muy bien, pero esto es lo que está debajo de la Virgen de afuera, miren. Es como un altar con unas flores y unas cositas. Y ahí está. Hay algo puesto allá en la esquina, como pueden ver. Y aquí se alcanza a medio ver ahí, pero es que lo muevo y que entra el sol, así que no puedo más que esto. Bueno, desde aquí, desde los pies de la Virgen, miren cómo se ve la ciudad. Realmente es la parte más alta. Hay una antena detrás de nosotros que es más alta, pero pues realmente no nos vamos a poder subir ahí nunca, ¿no? Así que miren cómo se ve eso. Wow. Bueno, y tal que prometido, vamos a bajar aquí por el jardín a que lo conozcamos para terminar. Juan Pablo II estuvo en esa pequeña iglesita en 1987 para santificar a todo Santiago de Chile. Y aquí muy cerca de los pies de la Virgen está este pequeño cementerio, vea, puras cenizas aquí puestas. Miren cómo le han colocado cosas en los pies a Jesucristo y todas las cosas. Chéverísimo, ¿cierto? Y miren que aquí sigue, vea. Son puras cenizas ahí que las encierran. Con esta vista tan espectacular. Véanlo aquí, todavía sigue en la parte de atrás, ahorita van a ubicar. Mírenlo, vean. Bueno, les cuento que este es otro monumento, igual es como un cementerio chiquito, pero este es con Juan Pablo II. Mírenlo, aquí está. Está aquí, hay más. Y sí, son puras cenizas, ahí acabo de leer. Mira, gente hasta de Brasil aquí en los pies de la Virgen. Y ahí el que vimos ahorita está justo allá arribita, si lo alcanzan a ver aquí. Y aquí hay una manera, pues, si ustedes quieren que cuando nos acaben los días los vengan a traer aquí. Chévere, chévere. Ah, qué belleza de vista. Juan Pablo II. Y ahí está. Todo muy chévere. De verdad que sí, wow. Les cuento que tuve señal, ahí que cayó uno de esos racimos y acaba de caer de ahí. ¿Será que hay que mirar a alguien aquí? Raúl Alberto, Berta, Lucas, Gaspar, Melinda. ¿Alguien conoce de aquí? Bueno, y con esto pienso que terminamos todo esto. Realmente le dimos una buena vuelta. Pero acuerden que ahorita viene el teleférico. Vamos a ver el teleférico. Al funicular, vean por aquí llegamos. Y este es al teleférico, que por aquí es donde termina el paseo. Así que no se vayan, que esto está todavía bacanísimo. Yo había visto que la misa en el santuario era los sábados y los domingos, pero aquí solamente dice domingo a mediodía. Para que suban siempre es más barato entre semana. El fin de semana es un poquito más caro, para que tengan en cuenta. Hay un parquecito por aquí abajo, ¿eh? Tan chévere que está. Y ese es el telesférico, donde vamos a terminar el paseo. Miren las originales como eran.
Supuestamente está catalogado como la tercera mejor telesférico en el mundo, después de la de Brasil. Ahí la tomé. Les cuento que antes de subirse al telesférico hay unos helados aquí. No. Bueno, y aquí les cuento una anécdota. Al subirte al telesférico no tienes escogencia con quién irte. Y terminé subiéndome con dos paisas hermanos, Javier y Jaime, que venían de Armenia, Colombia. Alcanzamos a hablar algo de mi viaje, de su viaje y lo bueno que la estaban pasando. Pero también me contaron que en Armenia tienen un hotel campestre que se llama Solar de la Luna. Así que si van, tienen muy buenos ratings, lo vi en internet, para ver si quieren visitarlos y todo. Y le dicen que fue Mauricio que los mandó desde Chile, a ver si se acuerdan. Vale la pena el telesférico, las panorámicas son muy bonitas. El telesférico tiene 3 estaciones, la primera que es la cumbre, esta segunda que es Tapahué, que es el nombre indígena, y la última donde termina que se llama Oasis. Entre estas 2 últimas estaciones van a encontrar el jardín japonés, que aparentemente es muy bonito, cuando llegué ya estaba cerrado, y la piscina Tapahué, que aparentemente es una piscina pública que mantiene muy llena en verano. Y acuérdense que el telesférico tiene casi 5 kilómetros, así que alcanzan a quedarse por ahí unos 10 minutos, yo pienso, bajando. Así que se alcanzan a disfrutar bastante la vista y toda la cosa. Muy chévere las panorámicas, les cuento que vale la pena esto. Y aquí ya llegando a la última estación, la estación Oasis. Muy bonita, vengan, ahora les muestro. Lo jodieron. Vean que aquí hay parquecito aquí en la salida del teleférico. Hay un parquecito, hay agua, hay de todo un poquito. Ahora les muestro para que den la vuelta, vean. Esto es saliendo aquí. Aquí están los horarios de cada uno para que sepan, vean. Ah, hasta minigolf ahí, ve, de todo un poquito, wow. Bueno, y con esto me despido, espero les haya gustado mucho el video, sobre todo que quedó muy completo realmente, porque están las 2 partes. No les conté exactamente el precio porque el precio depende, porque puedes tomar fornicular y telesférico, puedes tomar fornicular y fornicular otra vez, así que ahí ves, puedes subir a pie también, que no se lo recomiendo, eso sí, pero pues ahí está todo. Al otro lado hay una parte muy bonita, como la vieron, hay una parte de una piscina, hay una parte de un jardín japonés que no pude ir realmente porque siempre estaba cerrado, pero espero les haya gustado, espero verlos en el próximo capítulo. No olviden de compartir, de suscribirse para que me ayuden con el canal, y ahí nos vemos en la próxima. Chao pues, que estén bien.